Buenos días, hermanos, bienvenidos sean. Estamos transmitiendo desde Calvary Chapel en la ciudad de Irapuato. Y el día de hoy tendremos nuestro servicio de ofrenda a Dios a través de la alabanza y también recibiremos el mensaje que Él tiene para nosotros a través de la palabra que traerá nuestro pastor Oscar Gallegos. Y entonces, para comenzar, les voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Mientras lo van encontrando, aquí está hablando Moisés al pueblo de Dios después del Éxodo, diciéndoles cómo Dios ha cumplido lo que había prometido acerca de la liberación. Y si lo tienen ya ahí, vamos a dar lectura. Y entonces, después de dar ahí a Moisés una referencia acerca de la promesa que Dios había dado, dice en el verso 9, en el capítulo 7, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La palabra que me llama la atención ahí es la palabra Dios fiel. Y en el original viene una palabra que es amán, la cual hace referencia o da la idea de ser una estaca clavada en el piso, la cual no se mueve hacia adelante, no se mueve atrás, sino que permanece firme. Y así es la fidelidad de nuestro Dios. Es inconmovible, es invariable, no cambia. Dios es fiel a lo que ha dicho y Jesucristo vino a cumplir todo lo que el Padre había dicho que habría de ocurrir. Y en cada etapa del tiempo dispuesto por Dios, cada cosa ha sido así. Dice la palabra que en el libro de Hechos se aparecieron unos varones a los apóstoles y a los que estaban con ellos reunidos y les dijo: ¿por qué miran al cielo? Porque ese mismo Jesús que han visto, que ha ascendido, volverá. Y ¿sabes qué, hermano? Así será hecho, tal como lo dijo el Señor, así se habrá de cumplir. Y cada una de las promesas que el Señor dijo que haría, las ha cumplido porque Él es Dios fiel y Dios verdadero. Entonces Él habrá de cumplir lo que ha dicho y dará el justo pago a los que Él ha lavado por la justicia de Jesucristo, y a quienes no lo han recibido, también para ellos será fiel en cumplir el castigo que ha sido prometido. Demos gracias a Dios en este día y cantemos con el gozo de conocerlo, de saber que Él es nuestro Dios y de saber que Él no cambia su plan que había hecho desde un inicio. Vamos a dar gracias a Dios entonces en esta mañana. Padre Santo, te rogamos en esta hora, Señor, que puedas recibirnos delante tuyo. Te queremos pedir, Señor, si hay algo en nosotros que estorba, Dios, que puede traer incomodidad, Señor, que puede estar afectando la relación con nosotros, ya sea por omisión que hayamos hecho, por ignorancia, Señor, o sea haya sido intencional. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que seamos fortalecidos con el poder de Cristo para vencer al pecado, Señor. Y mientras tanto te rogamos misericordia para ser lavados, Dios, y ser limpiados y poder estar delante tuyo y cantar tus alabanzas, Señor. Queremos presentar ofrenda agradable a ti, Dios. No queremos, Señor, solamente hacerlo al aire, solamente hacer ruido, sino de verdad derramarnos en perfecta adoración a ti, Señor, admirando en este día, Señor, la grandeza de tu nombre y además la fidelidad que tú has tenido, Señor, para cumplir tu palabra, para cumplir tus promesas, Señor, y para habernos guardado hasta ahora, Señor. Confiamos en que Jesucristo, que ha ascendido a los cielos, también vendrá con gran gloria, Señor, y le veremos en las nubes. Y conforme a tu promesa, Señor, que te mantendrás fiel, que los que hemos sido guardados y preservados para vida eterna, Señor, le veremos, y quienes hayan dormido en Él serán levantados primeramente, y después los que quedamos seremos arrebatados con Él en las nubes. Gracias, Señor, porque sabemos que permanecerás en ello, Dios, y que a su tiempo cabalmente lo cumplirás. Y queremos decirte, Señor, que mientras que llega la hora, tu Espíritu Santo esté con nosotros y seamos fortalecidos con el poder de Jesucristo para vencer el mal, Señor, y que no seamos vencidos del mal, sino que venzamos nosotros al bien con mal, Señor. Ayúdanos, Dios, a levantar entonces la adoración que te mereces tú, porque tú eres quien la merece, Señor. Exaltado seas por siempre, y sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza para ti, Señor. Amén.
Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Tú eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Tú eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Tú eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén. Vendrás pronto, Señor, y con gran gloria te veremos. Y dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, dice que su nombre es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero, hermano. Y si Él ha prometido algo, Él lo hará. Dijo que Él se iría y que nos mandaría un consolador, y lo cumplió. Y Él es el que da certeza de que somos salvos. Él es testigo de que somos salvos. A través de Él nos ha entregado las arras. Aún en angustia, en tribulación, Él estará con nosotros. En debilidad, si tú clamas a Él, te fortalecerá. Sea cual sea la situación por la que estés pasando, déjame decirte que el Señor dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, y son pensamientos de bien y no de mal, para dar al final, para dar el fin lo que esperas. Te cantamos, Señor, te admiramos por tu fidelidad, te adoramos, Dios, Dios fiel y verdadero. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh,
fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nuevamente, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu
gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Así es, Señor, y podemos confiar en ti, y podemos andar en ese camino que es Jesucristo, por el que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros podemos estar confiados en que harás, Dios, conforme a lo que has dicho. Gracias porque tu misericordia se renueva día con día, Señor. Y al despertar plenamente podemos estar seguros que estarás con nosotros todo el tiempo, Señor. Gracias por la provisión de cada día, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, en esta hora, que en la casa donde está cada uno de mis hermanos, cada uno de los varones que están aquí sirviendo y las familias que representan, tú seas con cada uno de ellos, Señor, proviendo lo que necesitan. Cada quien conforme a su necesidad sea suplido, conforme a la grandeza de tu nombre y de tu poder y tu gloria, Señor. Sé que has suplido para toda buena obra, sé que has suplido para su alacena, Señor. Pero te ruego también, quien tiene necesidad de trabajo, Señor, que le proveas de uno, Señor, que satisfaga la necesidad de su casa, siempre viviendo con el agradecimiento y el reconocimiento de quien lo ha traído hasta Él. Te ruego también, Padre, para cada quien que necesita salud, Señor, que seas tú, Señor, llenando su vida, llenando su cuerpo, Señor. Toca, Dios, desde la corona de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor, renovando cada tejido, Señor, cada órgano, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú tienes poder para hacerlo, Señor, pero harás conforme a tu plan, Señor, a lo que necesites tú hacer en cada uno, Dios, que mientras tanto tu gozo sea cumplido en cada uno de ellos, Señor, y que sepa esperar pacientemente hasta que tú proveas, Dios, de aquello que hace falta, Dios. Quien está pidiendo por santidad, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que lo llenes, Dios, de la presencia de tu Santo Espíritu y lo envistas con el poder de Jesucristo para poder vencer al mal, Señor. El que tiene más anhelo de ti, Señor, inunda su vida con tu presencia, Señor. Ven a Él como un río, Señor, ven a Él como un fuego consumidor, un fuego abrasador, Señor, que transforma, que renueva, Dios. Quien está ávido de sabiduría y de conocimiento, Señor, que tu Santo Espíritu le revele a través de la Escritura las verdades que hay ahí, Señor. Llévalo a más, Dios, y dale también el entendimiento para poder seguir tus mandamientos, Señor, tus mandatos que hay ahí, para que pueda aplicar no solo conocimiento, Señor, sino que de verdad viva en plenitud de Cristo y así pueda vivir en sabiduría, Señor. Mientras nosotros cantamos a tu nombre, porque tú eres glorioso, Señor, no porque no nos haga falta, Dios, estamos incluidos en todo eso, Señor. Danos, Dios, el sustento de cada día. Danos, Dios, también salud. Danos sabiduría a todos los que servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Vamos a cantar: porque tú eres bueno, porque tu justicia, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad.
majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Oh, nuevamente majestuoso. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Estamos completamente mi aparatito que no lo había encendido, Pero lo que dije antes de este segundito es que todos nosotros estamos completamente convencidos que Jesucristo es Rey. No solamente Él es Rey y Dios y todo lo que decimos acerca de Él, pero Él es nuestro Rey, amén. Él es nuestro Dios, nuestra dependencia es totalmente en Él.
Pero esta mañana, bueno, los saludo a todos en el nombre de Jesús y creo que van a escuchar ustedes algo en este momento, algo que han estado esperando, un anuncio muy, muy importante. Y quiero que pongan muchísima atención a estos anuncios. Es en cuanto a la apertura que básicamente se va a llevar a cabo en un par de semanas. Vamos a abrir la iglesia nuevamente para todos ustedes el domingo, a partir del domingo 4 de octubre. Amén, acuérdense, el próximo mes, el 4 de octubre, no del año que viene, sino de este año, vamos a reunirnos, amén. Van a volver ustedes a la iglesia. Los nuevos horarios, el primer servicio, van a haber 2 servicios. El primer servicio se va a llevar a cabo de 9:30 a 11 de la mañana. Amén. Y acuérdense de tomar nota de esto, de escribirlo ahí y ponerlo en sus calendarios. A las 9:30 el primer servicio, a las 11. Luego tendremos una hora de receso en la que los hermanos que sirven, que han venido temprano, pueden tener un momento para ir a tomar un café o lo que sea, ¿no? Y el segundo servicio se va a llevar a cabo de 12 a 1:30. Ahora bien, la transmisión que hoy ustedes escuchan, que es a las 11 de la mañana, prácticamente va a llevarse a cabo de 12 a 1:30, porque estoy seguro de que algunos de ustedes van a tener que quedarse en casa por circunstancias diferentes. Pero bueno, ese es el anuncio en cuanto a la nueva apertura. Pero ¿cómo va a ser el formato de asistencia? Bueno, en primer lugar, usted va a tener que llamar para reservar su asiento. Amén. Si usted no llama, no va a poder tener un lugar donde sentarse, por decirlo así de esa manera. Usted tiene que llamar. Llame por favor al hermano José Luis al número de teléfono 462-354-2756. Estoy seguro de que él va a responder a su llamada, pero en caso llegado que él no respondiera en ese momento por su ocupación o lo que sea, usted puede dejar un mensaje diciendo: yo estoy llamando para irme a la iglesia el domingo, amén. Y entonces el hermano José Luis le llamará a usted de regreso para notificarle para cuál servicio usted quedó anotado o anotada, amén. Pero no olvide, tiene que llamar, amén, debe de llamar. Las personas que llamen, obviamente, primero van a tener su espacio aquí. Yo creo que no hemos discutido todavía el número de personas que vamos a poder, que van a poder asistir por cada servicio, pero supongo entre unas 20, máximo 25 personas. Y si usted es uno de los últimos que llama, pues quedará anotado para el segundo servicio. De cualquier manera, el hermano que llevará el control, el hermano José Luis, el control del número de personas, le dirá a usted quedó anotado para tal servicio, el primero o el segundo. Entonces, pero una cosa es muy importante: cuando usted se comprometa a asistir al primero o al segundo servicio, por favor venga, amén, porque su asiento va a estar aquí y sería una tristeza que usted llamara. Espero que no suceda, y si sucede, pues no lo vamos a castigar tampoco, pero que usted llamara y pues no venga. Entonces hay necesidad de que ese asiento sea ocupado por alguien, así que por favor, si llama, asegúrese de venir, amén. Ahora, en algunos anuncios adicionales, es que la escuela dominical para los niños no se va a abrir hasta que haya luz verde, amén. Así que yo creo que, bueno, ni hemos decidido en cuanto a las edades de los que podrán venir los niños. Creo que no sé si después de los 12 años puedan venir, ¿verdad? Menores de 12 años, por favor, deben de quedarse en casa hasta que pongamos la luz verde,
amén, y ya todos puedan asistir. Y lo que también es importante, creo, de que los papás que tienen hijos menores de 12 años pueden alternar el cuidado de sus niños. Por ejemplo, la mamá se queda durante el primer servicio en casa cuidando a su hijo y el esposo viene y luego se cambian. El esposo llega, cuida a su hijo y luego la esposa viene al segundo servicio. Algo así, es algo que ustedes tienen que arreglarse en casa. Amén. Y acuérdense que esto será de modo temporal durante el tiempo que dure la pandemia. Luego, asegúrese de traer su cubreboca. Mantener, por favor, la sana distancia en este lugar y luego no se preocupe de gel. Aquí habrá gel suficiente para todos ustedes. Y asegúrense también de utilizar las puertas de entrada y de salida. Amén. Y llevar un buen control así de esa manera, ayudándonos todos juntos. Pues yo creo que, bueno, en adición, y la última parte aquí sería de que si alguna persona está enferma, por favor no venga, amén. Queremos que nos cuidemos todos, amén. Seamos transparentes. Si alguno de los que servimos está enfermo, o yo inclusive estoy enfermo, voy a decir, hey, yo voy a quedarme en casa porque estoy enfermo. Y yo no sé qué va a pasar. Yo creo que siempre vamos a estar equipados para dar el servicio del día domingo. Y entonces, y si alguno tiene temor también, alguno de ustedes siente temor que todavía no quiere venir a congregarse, no se sienta forzado, amén. Usted puede continuar en casa escuchando las transmisiones. Únicamente no olvide que las transmisiones se darán de 12 a 1:30 de la tarde. Y pues yo creo que eso es todo, amén. Y obviamente vamos a estar dando estos mismos anuncios en el tiempo que falta de comenzar. Pero ahora sí, de ese modo vamos a ir al estudio de la palabra. Bueno, como les dije, de ese modo vamos a ir al estudio de la palabra en este día. Y les invito, por favor, a abrir ahí en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos, amén. Así que les pido que se ubiquen por ahí donde están, amén. Mateo 27, del 1 al 5, dice así. Dice, venida en la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, verso 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Oremos. Querido Dios amado, te agradecemos por tu palabra bendita. Pedimos que una vez más nos ministres el corazón, nos cambies las actitudes, nos conviertas en hombres y mujeres que quieren agradarte, Señor, viviendo una vida sumisa a ti, evitando caer en pecado, evitando inclusive, Señor, cediendo ahí a la tentación, resistiendo al enemigo en oración y en obediencia a Dios. Padre, te pedimos que hoy continúes bendiciendo nuestras vidas y nuestra relación contigo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Inclina, oh Dios, nuestro corazón a ti. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Entonces, le he nombrado a la enseñanza en esta mañana Jesús ante Pilato. En el tema del domingo pasado miramos que Pedro niega a Jesús. El temor se había apoderado de él. Pedro perdió el dominio propio y llegó al punto de negar a Jesús. Lo negó verbalmente. Y notamos algo que mencioné el domingo pasado, de que el pecado de la negación de Pedro empeoró cada vez más. Poco a poco se fue peor. Primero solo mintió. En el versículo 70, la segunda parte. Después, Pedro mintió con juramento, diciendo, no conozco al tal hombre, en el versículo 72. Y después, por último, él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo las mismas palabras, no conozco al hombre. Y luego enseguida cantó el gallo, leímos, ¿no? Y fue como que, bueno, no fue ni la presencia del Espíritu Santo que lo llevó a la convicción de lo que Jesús le había dicho, que iba a negar a Jesús. Ni siquiera el Espíritu Santo le hizo convicto de su pecado, sino que el Señor usó un gallo, utilizó un gallo para recordarle, hey Pedro, mira, acuérdate lo que te dije. Y la Biblia dice que el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús cuando le dijo, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, verso 34. Y lo que Pedro pudo hacer al final es únicamente llorar. Amén. Pedro lloró, dice, amargamente. Ahora nosotros entendemos que su llanto no fue el llanto de un decepcionado. El llanto de Pedro fue el llanto de una persona arrepentida. Amén. Aunque él no dijo palabra alguna, únicamente lloró, dice, y lloró con amargura, lloró amargamente. En la enseñanza de este día vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, versículos 1 al 2, Jesús ante Pilato. Segundo, arrepentimiento mundano, versos 3 al 5. Veamos ahora el verso 1, dice, venida la mañana, ya había pasado, ya había estado Jesús padeciendo tantas cosas, burlas, bofetadas durante la noche anterior. Y luego venida la mañana, dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahora, esta fue la reunión oficial del Sanedrín que se llevó a cabo al día siguiente por la mañana y que básicamente fue el mismo juicio de la noche anterior. A diferencia que hoy Jesús está siendo interrogado por Pilato. Y el verso 2 dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Legalmente los judíos no tenían la autoridad de matar a ninguna persona, pero ellos tenían el poder de enjuiciar a alguien y aún exigir la pena capital. Tenían el poder de hacer eso, exigir la pena capital a quienes consideraban culpables. Pero para llevar a cabo este juicio, el acusado debía de ser llevado ante los gobernadores. De acuerdo a la historia, Pilato era un hombre cruel, era un hombre despiadado. Pilato era un hombre insensible a los sentimientos morales de otras personas. Y porque era un hombre sin misericordia, los judíos se sintieron optimistas que el gobernador se pondría al lado de ellos y que él ordenaría la muerte de Jesús. Pero
notamos que sucedió todo lo contrario. Cuando Jesús fue llevado a Pilato y los judíos expusieron sus acusaciones, en contra de Jesús, Pilato prácticamente no se mostró interesado. Al contrario, estaba totalmente desinteresado de lo que ellos acusaban al Señor Jesús. ¿Qué es lo que decían de Jesús? Bueno, decían que Jesús era revolucionario, que Jesucristo estaba totalmente opuesto a las leyes del dominio romano. Decían que Jesús incitaba al pueblo a no pagar impuestos al César. Decían que Jesús afirmaba ser un rey él mismo, que él era un rey en oposición al César. Miren ahí Lucas 23, 1 y 2. Ahí leemos, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato, verso 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Esto de pervertir a la nación convertiría a Jesús en un rebelde, en una persona que se rebela. Y dice que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es un rey. Hermanos, esta acusación era suficientemente para enjuiciar a un hombre o a una persona, pero para Pilato no tenía ningún sentido. Al contrario de ponerse al lado de ellos, él pudo entender que Jesús era inocente de las acusaciones que le hacían. Pilato pudo percibir que Jesús era justo, Mateo 27, 24. Y que los judíos básicamente querían matarle por envidia. Vayan ahí a Mateo 27, 15 al 18. Dice ahí, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieran, el que quisieran. Y luego dice el verso 16, y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un asesino, era un famoso, él era una persona malvada y por su malvada vida era famoso, era conocido. Y dice el verso 17 que reunidos pues ellos, les dijo Pilato, haciéndolo con el propósito de dejar a Jesús en libertad. Y dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Barrabás sabía, o sea que la historia de Jesús se escuchaba, se había oído la fama de Jesús, los hechos de Jesús, las enseñanzas, todo lo que Jesús hacía, las sanidades, los milagros, se habían escuchado ya desde 3 años y él lo sabía. Pilato sabía lo que estaba detrás de todo esto. Y una vez más es difícil para nosotros concebir que de quienes se esperaba en realidad obedecer a Dios, hacer justicia, actuar con rectitud, fueron en realidad injustos, exigiendo la muerte del Señor Jesús, mientras que un hombre de quien se podía decir, bueno, es infame, es malo, no tiene respeto. Es como nosotros hoy, ustedes como creyentes, ustedes como hijos de Dios, como hijas del Señor. Amén. Mi expectativa de ustedes es que ustedes den un buen testimonio, que vivan para el Señor, que tengan buenos hábitos y realmente seamos luz en medio de un mundo oscuro, seamos sal en medio de un mundo que realmente no hay misericordia, no hay moralidad, ¿verdad?
y luego de pronto miramos a un creyente haciendo cosas indebidas, nos causa un shock. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí entre los sacerdotes, a quienes se les había dado la ley, las instrucciones que debían de ser justos, debían de ser honestos, y ellos eran injustos. Pero luego miramos a de quien se esperaba que fuera malo. Él vio a Jesús que era inocente. Él vio a los hombres, a los sacerdotes que estaban actuando de manera envidiosa. Y él vio a Jesús como justo, y que lo estaban atacando por envidia. Hermanos, los judíos son señalados con frecuencia por este acto cometido. Ellos entregaron a Jesús a la muerte. Así se oye, ¿verdad? Así dice la Biblia, así se predica. Hoy ellos condenaron a Jesús. Los romanos sacrificaron a Jesús. Y luego ponemos a pensar y decimos, bueno, son gente malvada. Dios los va a castigar un día. Y es cierto, Dios les va a castigar un día, ¿no? Pero la Biblia enseña, si nos ponemos todos en el mismo bote aquí, ¿verdad? En cuanto al pecado, la Biblia enseña que el mundo entero participamos en la entrega de Jesús. ¿De qué manera? La Biblia enseña que todos hemos pecado, Romanos 3:23. Nadie se escapa. La mamá, el abuelo, la abuelita, también ellos. Por naturaleza, hemos pecado. No hay justo, ni aún uno, ni siquiera uno. ¿Habrá algún justo? Dice la Biblia, ni siquiera uno. Y dirá alguien, bueno, pero la Biblia dice que nosotros en Jesús somos justos, por supuesto. En Jesucristo, por medio de Jesucristo, pero fuera de Jesús, aparte de Jesús, ninguno es bueno, ninguno es justo. Ninguno va a ir al cielo porque se sienta que Él es una buena persona. Romanos 3:9-12. ¿Quiere ir ahí conmigo, por favor? Amén. Romanos 3:9-12 dice que pues, dice Pablo a la iglesia de Roma, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, mejores que los judíos. No, la verdad no somos mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí nos incluye a nosotros. Inclusive los niños desde que nacen son pecadores, necesitados de Dios. Con la diferencia que a ellos Dios los va a tratar diferente. Dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Y que cuando llegan ellos a un estado de edad donde pueden tener entendimiento, comprenden y saben quiénes son, Dios los va a juzgar a ellos, y no sabemos cuál sea la edad que Dios va a juzgar, pero de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros todos somos pecadores necesitados de Jesucristo. Como está escrito, verso 10, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera una persona que diga yo puedo pararme delante de Dios porque soy mejor que aquel publicano, o soy mejor que aquella persona de otra nación. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Qué pasa con el bien que nosotros hacemos entonces? ¿No vale para nada? Bueno, sí, tienen que recordar esto, que como creyentes ahora, no es nuestro bien, no es nuestro buen comportamiento, es la obra de Dios, es Dios obrando a través de nosotros. Si tú le das agua a un sediento, o comida a un hambriento, o vestido al desnudo, no eres tú, no son tus obras ni tus hechos, son las obras de Dios canalizadas a través de tu vida. Amén. Canalizadas a través de tu vida. Pero en cuanto al pecado, todos somos malvados, todos somos pecadores, todos hemos sido y todos somos necesitados.
Y ahora cuando estamos en el Señor Jesús, ahora en Él somos justos. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, amén. Únicamente en Cristo. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que los judíos son malos, los que crucificaron a Jesús obviamente, los que todavía no se han entregado a la fe son malos, los romanos son malos, se entregaron a Jesús, claro que sí, pero también nosotros somos malos. La maldad está en nosotros también. El punto es que todos necesitamos arrepentimiento, todos necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo por la fe. Amén. Pero ahí ellos culparon a Jesús. Ellos entregaron a Jesús a la muerte. Y ellos hicieron todo esto y como ya entendemos, fue necesario, mejor dicho, que Jesucristo fuera a la cruz por nosotros. Ahí tenemos a Jesús ante Pilato. Y a los judíos tratando de llevar a cabo su juicio contra Jesús y deseando que Pilato se pusiera a favor de ellos contra Jesús, y no lo logran. ¿Por qué? Porque Pilato sabía de alguna manera que Jesús era justo y que por envidia lo estaban acusándolo, tratando de quitarle la vida. Pero ahora vamos a la segunda parte, vamos al arrepentimiento mundano. Amén. Arrepentimiento mundano, versos 3 al 5. Dice entonces Judas, en ese proceso de Jesucristo, viendo lo que está sucediendo, que llevan a Jesús ante Pilato, dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La pregunta, bueno, ¿cómo es esto? Primero él comete el pecado, el acto de entregar a Jesús, y posiblemente, oiga bien esto es muy importante lo que voy a decir hoy. Bueno, todo es importante, pero mucha atención con esto. Pero es posible que antes de entregar a Jesús, Judas no había entendido el mal tan grande que iba a hacer. Judas no había entendido a cuántas personas iba a lastimar. No había entendido el daño que esto le iba a traer a sí mismo. Y devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces, al leer el versículo 3, cualquiera podía decir, pero Judas se arrepintió. Dice ahí, se arrepintió. ¿Acaso Dios no valúa esto? Judas dice que se arrepintió y devolvió el dinero. Y por supuesto Judas se arrepintió. La pregunta es, ¿qué clase de arrepentimiento es este? Amén. ¿Qué clase de arrepentimiento era este? ¿Alguna vez usted hizo algo en la vida de lo que se ha arrepentido o de lo que se arrepintió? A lo mejor una decisión que tomó pensando que era bueno para usted, ¿alguna vez? ¿O hizo algún pecado para satisfacer sus deseos carnales sin percatarse o contar con el daño que se estaba causando a usted mismo? ¿O el daño que usted se estaba acarreando para su familia? ¿O sin en realidad meditar que el pecado que hoy usted podía disfrutar, porque todos disfrutamos del pecado en el pasado, ¿sí o no? Pero el pecado nunca nos dice, mira, te vas a gozar tanto y te va a costar tanto. No te dice, hoy tú gozas el pecado y mañana te muerde. Ay, a veces son grandes mordidas, ¿eh? Te duele el corazón después. Y no nos percatamos de lo que estábamos haciendo. Y lo único que pudo hacer alguien o nosotros hicimos al final es gemir. Lo que podemos hacer es llorar y decir, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Qué estúpido era?
Qué tonto era. ¿Cómo es posible que no pude agarrar la onda ahí de que esto me iba a acarrear dificultades? ¿Qué estaba pensando? Y dice uno, o usted dijo, me arrepiento de haberlo hecho. Y usted pudo decir, si yo pudiera retroceder el cassette de mi vida, pudiera evitar estos caminos en los que anduve, porque estas son las consecuencias que hoy vivo a base de mis decisiones pasadas. ¿Sabe una cosa? Las decisiones del pasado ya no se pueden cambiar, pero hemos sido perdonados, amén. Pero si usted decide hoy correctamente, usted se evitará dolores futuros. Si usted decide como debe de ser, a la luz de las Escrituras y a los ojos del Señor, usted puede evitarse muchos dolores y fracasos por medio de buenas decisiones que hoy usted pueda tomar. ¿Ok? Y tenemos aquí el asunto de que Judas estaba arrepentido por las consecuencias de su pecado, no porque él en realidad haya ofendido a Dios, porque él ofendió a Dios. Hermanos, este sentimiento es mundano. ¿Ok? Ese sentimiento es llamado arrepentimiento mundano. ¿Por qué? Porque no busca confesar su pecado a Dios para ser restaurado, perdonado, sino cualquier otra solución que arregle su situación a su manera y a lo mejor continuar igual. Hubiera sido bueno para Judas ir a Dios, pero el versículo 3 dice que él vino a los principales sacerdotes. Judas vino a los mismos que buscaban daño contra Jesús, vino a la gente equivocada. ¿Cómo podemos tener beneficios nosotros si vamos a donde no debemos de ir a confesarnos? No te confieses. Bueno, la Biblia dice que hay que confesarnos los pecados unos a otros, pero básicamente el que nos va a perdonar es Dios cuando ha habido un arrepentimiento genuino en nosotros, en nuestras vidas. Judas trató de quitarse la culpa de encima, devolviendo el dinero que había recibido y tratando de deshacer su contrato con los malos. Hermano, amigo, esa no es la manera de deshacerte de la culpa de tu pecado para ser libre. No, hay que ir a Jesús. Amén. Hay que ir a Jesús. David dijo, Él es quien perdona todos tus pecados. Amén. Todos tus pecados. Vamos a ir ahí a Salmo 103. Esos son capítulos o partes de las Escrituras que realmente deberíamos de pensar en estas frecuentemente y reconocer que en Jesús hay solución. Amén. Pero ahí dice, en el verso 3 en adelante, dice, Él es quien perdona. ¿Cuántos pecados? Todos tus pecados. Amén. Perdona todas tus iniquidades. Él es quien te sana de todas tus dolencias. ¿Cuántas veces cargamos dolor en el alma a causa de nuestros hechos que todavía no lo hemos querido confesar a Dios? Y porque no lo hemos confesado a Dios, no queremos aún dar pasos de fe para deshacernos de estos problemas que nos agobian. Pero dice, Él es quien sana tus dolencias. Verso 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Qué bonito, ¿verdad? Isaías 1:18 dice, venid, dice Dios, luego, amén, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque Él es quien sana perdona tus pecados. Amén. Él dice, y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todos tus pecados. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todos tus pecados. Entonces, Él debe ser siempre la fuente.
a quien debemos ir. No a los malos, obviamente, si ofendemos a un hermano o una hermana, hay que arreglar cuentas con el hermano, pero nunca jamás debemos de ignorar que realmente el perdón principal es de arriba. Dios te perdona. Debemos de confesar a Dios. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. El pecado produce quebrantamiento en el corazón y venda sus heridas. Hermanos, todo esto es verdad. Lo que estoy leyendo, que Él sana, que Él restaura, que Él nos establece. Pero solo si acudimos a Dios. Pero Judas, hermanos, fue a los malos, se confesó con los malos. Verso 4, dice diciendo, yo he pecado. ¿Por qué no le dijo a Dios, yo he pecado, Señor? Pero fue y dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Qué bueno hubiera sido, Judas hubiera hablado con Dios, como lo hizo David cuando dijo en Salmo 51:4, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David pudo decir en Salmo 51:9 al 10, esconde tu rostro de mi pecado. ¿Alguna vez tú te has sentido como la regaste, ¿no? Y la regaste bien gacho, la verdad. Y de pronto hay como un distanciamiento entre tú y Dios. Es la muerte que producen los hechos del pecador cuando ha pecado. Dios no quiere ver nuestro rostro, esconde de nosotros, o el mismo pecado nuestro esconde el rostro de Dios, que perdemos toda sensibilidad espiritual. Y de ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque de ahí dependen decisiones erróneas que tomamos. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, nos empieza a molestar que nos hablen del perdón, del amor de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hemos pecado y no hemos confesado nuestro pecado a Dios. Pero dice ahí el Salmo 51, esconde tu rostro de mi pecado. Podemos decirle eso al Señor, y decirle, borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Los creyentes podemos decirle esto a Dios. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón o un corazón limpio. Esta era la petición de David, que había pecado bien feo. Y renueva un espíritu recto delante de mí. Todos nosotros, hermanos, en nuestra antigua naturaleza, nuestro corazón es pando, está torcido. Amén. Pero Dios puede hacer en nosotros, darnos un corazón limpio, puede limpiarnos. Todo lo que está diciendo es que Él tiene el poder de perdonarnos y hacernos sentir libres de culpa. Es lo que está diciendo. Libres de culpa, libres de acusaciones. Nos sentimos con toda la libertad de venir a Él. Judas tuvo la oportunidad de confesar su pecado y pedir perdón, ¿sí o no? Y entrar a una relación con Dios, con Jesucristo. Una relación que nunca tuvo antes, y era la razón por qué estaba ahí hundido. Los inconversos tienen la oportunidad de rendirse a Jesucristo y recibir el perdón de sus pecados para ser salvos. Los creyentes que tal vez caímos en el pasado, los que van a caer en el futuro, todos tenemos la misma oportunidad que Judas tuvo. Lamentablemente, Judas se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto? Porque era seguidor falso. Y esa es la raíz de todo. Seguidor falso. Judas había estado pretendiendo ser un creyente. Judas, hermanos, había estado, por decirlo así, jugando al evangelio. Y hoy día tenemos muchísimas personas que se congregan en grandes multitudes
en iglesias, mega iglesias, donde realmente no tienen una relación con Cristo Jesús, pero les han dicho, si tú vienes a la iglesia, tú eres uno de ellos. No, la neta no. No. O bien eres o bien no eres. Y ahí Romanos 10, 9 y 10, para hacerlo tenemos que creerlo y confesarlo, invitarlo a nuestra vida. Así que si yo no sé quién me escucha allá afuera, que si va a la iglesia con la intención que ya la hizo, no lo has hecho ni eres uno de los nuestros. Para eso tienes que rendirte al Señor Jesús, invitarlo a tu corazón, pero realmente una confesión honesta de creer en Él, y Él va a enderezar tus pasos y tu vida y te va a dar vida nueva. Judas, jugando al evangelio, un creyente falso, desperdició su tiempo, 3 años de desperdicio, andando con Jesús, oyendo a las enseñanzas de Jesús, viendo los milagros de Jesús, y jugó al evangelio. ¿Y sabes qué? El problema de esto, que porque jugó al evangelio, Satanás un día entró a su vida, y entró a su vida en 2 ocasiones. Primero, cuando él ofreció a los principales sacerdotes cooperar con ellos para entregárselos. Lucas 22, 1 al 4. Mira ahí, en Lucas 22, 1 al 4 dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿Y qué dice? Todavía Jesús andaba en libertad ahí. Y dice, y entró Satanás en Judas. ¿Por qué? Porque no era creyente. Su vida no había sido ocupada por el Espíritu Santo. Andaba entre ellos nada más, entre la multitud, pero no era uno de la multitud. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Antes de hablar con ellos, Satanás vino a él y habló con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Esa fue la primera vez que Judas, por haber estado vacío, sin estar lleno del Espíritu, mejor dicho, sin tener al Espíritu en su vida, vino el enemigo y ocupó ahí ese templo. Y en segundo lugar, o la última vez que vino el diablo a Judas, fue ahí cuando estaban en la última cena. Juan 13:27 dice, y después del bocado, estaban comiendo, Satanás entró a él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que, hermanos, Judas no tenía una relación con Jesús, no tenía el Espíritu de Dios en él. Judas no era un verdadero discípulo de Jesús. Ahora pregúntate por tus hechos, ¿soy yo uno de ellos? ¿Soy yo seguidor de Jesús? Espero que lo seas. Amén. ¿Qué dice el verso 5? Y arrojando las piezas de plata en el templo, fue y se ahorcó. O sea, porque no había confesado, porque él la había andado asolapadamente, porque él era un seguidor falso, había pretendido, lo que hizo fue quitarse la vida. Es el fruto y la evidencia de que él nunca se arrepintió de su pecado. Al contrario, miramos a Pedro, negó a Jesús. Jesús le dijo, tú me vas a negar, pero yo he orado por ti. Amén. Pedro niega a Jesús, y luego Pedro empieza al final a llorar amargamente, y Dios, que conoce el corazón, se dio cuenta, me refiero a Jesús, se dio cuenta que Pedro estaba arrepentido. Amén. Y miramos el resultado. Pedro vive, Pedro es convertido en un gran apóstol, llevó a muchísima gente a la fe. El resultado de que Pedro se arrepintió de su pecado. Pero, hermanos,
El arrepentimiento de Judas no era más que una profunda tristeza producida por la presencia de Satanás en él y producida por el mismo pecado cometido. El diablo puso en su mente que su mejor solución era quitarse la vida. ¡Qué tragedia! Ahora, si nos ponemos a pensar en cuántos suicidios en el mundo suceden a diario, son muchos, demasiados. ¿Cuántos suicidios aquí en México cada año nos sorprende, nos asombra? De acuerdo al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se han revelado que el suicidio es la segunda causa de muerte aquí en el país de México. Cada día hay un promedio de casi 3,000 personas que le ponen fin a sus vidas en toda la nación, y es una gran tragedia. ¿Quién es el culpable de tanta muerte? ¿Quién es el culpable? Algunos culpan a la falta de educación, o no es que ellos ¿verdad?, no saben qué hacer y se confunden, están confundidos. Otros le echan la culpa a la economía del país o al nivel de pobreza. Es que la gente no quiere ser pobre o no quiere vivir pobre o sufren demasiado y la solución es quitarse la vida. Pero la verdad, la realidad, como creyentes, como lectores de la Biblia, nos damos cuenta que esta situación se encuentra por la ausencia de Dios en el ser humano. La ausencia de Dios es la que lleva al hombre a dejarse guiar por malos consejos, por malos sentimientos, por la culpa del pecado. Hermanos, el problema principal es la condición espiritual de nuestro mundo y de nuestra nación. Las personas que se quitan la vida es porque están hundidos en algún tipo de pecado y el pecado produce en ellos culpa mundana, y es la culpa que Judas se sintió de sí mismo. Tienen tanta culpa mundana en ellos que los lleva a la depresión producida por el pecado en ellos. Los lleva a la depresión, y entonces el diablo susurra a sus oídos y les dice: ¿sabes qué? No sirves para nada. Es más, muérete mejor. Y el diablo pone en ellos, en sus oídos: ok, entonces mi solución es quitarme la vida. Y así es como muchos jóvenes y ancianos llegan al punto del suicidio, pero en realidad el resultado de esto, mejor dicho, quien maquina todo esto, es la ausencia de Dios en la vida del hombre. Y como no tienen a Dios ni el consejo de la palabra de Dios, el diablo susurra a sus oídos y llegan a quitarse la vida. Hermanos, el arrepentimiento falso lleva a la muerte, pero el arrepentimiento que es según Dios, la palabra de Dios dice que nos da vida, nos lleva a la vida. 2 Corintios 7:10 dice Pablo a la iglesia de Corinto: porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Produce arrepentimiento para salvación. La tristeza según Dios. Esa fue la tristeza de Pedro. Y esa puede ser la tristeza de nosotros cuando pecamos contra Dios. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. En otras palabras, quedamos limpios por dentro, fuera de culpa, gozosos con el gozo de Dios. Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Esta fue la tristeza de Judas, y es la tristeza de muchos que desafortunadamente se quitan la vida porque Dios está ausente de ellos. Hermano, hermana, si has pecado contra Dios, si has pecado contra Dios, no dejes pasar el tiempo. Dejar pasar el tiempo es el peor enemigo cuando hemos pecado. Ignorar que hemos fallado.
A veces nos imaginamos de que si dejamos pasar el tiempo en nuestro pecado, pues solo se va a arreglar, y la neta no es así. Así como tú pones ahí carne a cocinar y se te imagina que si la dejas ahí en el sol se te va a calentar y se va a cocinar, la carne va a estar cruda. Necesitas ponerla en la parrilla, amén. Poner carbón abajo y echarle fuego y vas a tener carne sabrosa. Hay que confesar el pecado. No, el perdón no sucede de manera mágica. Y si alguno de los que me escucha todavía no se ha rendido al Señor Jesucristo, decídase hoy. No digas, es que estoy joven y mañana tendré lugar. No, la verdad, mañana no existe. Hoy es el día de salvación. No pienses, porque la oportunidad va a estar ahí mañana. No necesariamente. La oportunidad es hoy. Y si alguien dice, bueno, ¿cómo me decido para Cristo? Simplemente cree en Él, confiésalo a Él y vive para Él. Cree en Él. Amén. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:31, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Amén. Cree en Él. Cree en Él y serás salvo. Y luego confiésalo, Romanos 10:9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vive para Él. Gálatas 2:20, ahí dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Quién vive en tu vida? Amén. Si es Cristo, vive para Él. Y cuando vivas para Él y le ofendes, porque tarde o temprano lo harás, pídele perdón. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo para Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cree en Él, amén. Cree en Él, vive para Él, confiésalo. Amén. Y así doy gracias a Dios por este momento, por esta enseñanza. Espero que de alguna manera te haya tocado tu corazón. Y si hay alguno en este momento que quiere rendirse al Señor Jesucristo, simplemente dígale las siguientes palabras: Señor Jesús, sé que soy pecador y yo sé que debo de arrepentirme de mi pecado. Ya tú hiciste tu parte, tú veniste del cielo, te hiciste humano, viviste una vida perfecta, fuiste a la cruz en mi lugar, llevaste mi pecado sobre ti. Ahora, Señor, me invitas a mí a confesar mi pecado y a rendirme a ti, a vivir para ti, tal como lo he oído. Ven a mi vida, Señor, perdona mis pecados, sana mis dolencias. Sálvame, Señor, guárdame, Señor. Te doy gracias. Amén. Si alguno hizo esta oración, qué bueno. Pero ahora, Padre, yo te doy gloria y honra por cada uno de nuestros hermanos. Señor, sabemos que vivimos en un mundo malo, en un mundo que fallamos, pecamos contra ti cuando menos pensamos. Pero yo pido que la presencia de tu Espíritu Santo nos lleve constantemente a la confesión de nuestro pecado, cualquiera que sea. Señor, que no pensemos que ignorar es suficiente. Dejar de pensar en lo que hice, eso me sanará. Podré olvidarlo y podré mejorar mi conducta. Y la verdad, Padre, es que no es así. Los creyentes, dice ahí tu palabra, que debemos de confesar nuestros pecados. Cuando tú nos llevas a la oración de cada día, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y donde dice, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Señor, que nos pongamos en esta oración siempre a cuentas contigo. Que nos recuerdes, Padre, a través de esta oración que siempre te fallamos, pero recordamos al mismo tiempo que el perdón está allí frente a nosotros. Venir al Señor es muy importante. Así que, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo en cada creyente, llévanos siempre al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados y estarnos limpiando constantemente a través de las promesas de Dios y del Señor Jesús. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Y así se inicia el primer amor. Por Cristo vivimos, en Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado queda sepultado. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Y así se inicia el primer amor. Por Cristo vivimos, en Cristo morimos, y en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado queda sepultado. Amén. Estamos despedidos, hermanos, con la ayuda de Dios. Nos vemos el próximo miércoles, 7:30 de la noche. Que el Señor les bendiga.